evocando las 7 palabras de Jesús en la cruz. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será verdad, Dios mío? Porque tu palabra es sacramental, que hace lo que dice. Y si dices que no saben lo que hacen, es porque realmente no lo supieron. Que tú, víctima de tanta injusticia, condenado por 3 tribunales sin motivos, en lo religioso y en lo civil, atropellado todo derecho mínimo, ajusticiado entre ladrones, digas que no saben lo que hacen, no lo puedo entender yo, tan defensor de derechos, tan recto en mis juicios. ¿Que todavía los soldados y verdugos que cumplían órdenes no sabían? Pase. ¿Que Pilato tuviera menos culpa? Ya tengo que hacer un nudo en mi mente, cuando 9 veces te declaró inocente, pero no te liberó. Pero que los que me han entregado a ti tienen más culpa, y sin embargo digas ahora que no saben lo que hacen. Pues así es, no saben lo que hacen. Porque cada uno ha pensado hacer lo que creyó que tenía que hacer, según sus conveniencias, intereses, ideas, fanatismos o inconsciencia. Pilato era un político, y ya se sabe que la política es una tela de araña. Y los sacerdotes, en boca de Caifás, creyeron hacer un servicio a Dios y al bien de su pueblo. Que estaban equivocados, que eran unos oportunistas, unos egoístas que defendían sus propios intereses, pero lo que no supieron es que condenaban al Señor de la Gloria. A eso se había bajado Jesús en su anonadamiento de la encarnación. ¿Y no te vas a vengar, Señor? ¿Y se va a quedar esto así sin limpiar estas injusticias? ¿Vas a morir pidiendo perdón por los que te mutilaron, profanaron, te odiaron, te blasfemaron? Jesús responde: perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. ¿Y no piensas, Cristo, que habrá quien diga que has creado una religión para opio del pueblo? ¿Para hacer bobos a las gentes? En vez de levantar el grito y denunciar tanta injusticia. ¿Y hasta para crear una liberación empuñando armas? Mucho más fuerte ahora repite Cristo, y ahora ya me mira a mí también. Perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, no saben ni lo que dicen. Hasta me va a ser más comprensible si lo oigo de sus labios cuando yo acuso o juzgo o pienso mal de un hermano. Cuando yo martirizo con mi soberbia, mi cresta levantada, mi fino amor propio, mi negación a disculpar al que no piensa como yo, que no sé descubrir la otra cara del prisma, la situación de la otra persona, etc. Cuando en defensa de mi verdad aplasto la verdad del otro. Cuando estoy reseco para amar, lo que se llama verdaderamente amar. ¿No me será de agradecer y hasta de comprender que Jesús diga de mí: perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace? Gracias, Jesús, que la iglesia que tú fundaste me sigue predicando que la violencia no es elemento cristiano. Tampoco ella supo en tiempos lo que hacía,
pero yo vivo ahora y agradezco lo que esta Iglesia me transmite la mayor parte de los siglos de su existencia, tan opuesto al odio y a la violencia. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A la izquierda y derecha de Jesús, dos ladrones, atracadores en las encrucijadas de la vida y condenados a muerte, por tanto, con delito de sangre. Así se justificaba Pilato de su injustificable sentencia contra Jesús. Ladrones de 1000 especies, soñando paraísos con el menor esfuerzo, robando. Hay robos especializados. Roban bienestar, honras ajenas, paz en la familia, tiempo que se guardan para ellos cuando otros los necesitaban. A aquellos dos los atraparon, los otros no aparecen. De aquellos dos, uno se volvió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El otro pensó en un paraíso más cercano, más aquí en la tierra, a base de que Jesús se bajase de la cruz y los bajase a ellos, y creeremos en ti. ¿Verdad que me gusta más esa idea y que va más en consonancia con mi sentir? El cielo está lejos. Las estrellas están en el cielo, pintaron en el muro de un templo. Vamos a disfrutar ahora, aquí donde está nuestro vivir y nuestro gozar. Ese ladrón quiere seguir echándose a vivir y seguir buscando sus paraísos. Yo no ando muy lejos, prefiero bajarme de mi cruz actual, real, concreta. Cuando has podido multiplicar panes y amainar tempestades, ¿acaso no puedes, Jesús, bajar de la cruz? Dice Jesús: sí puedo. ¿No sería fantástico para el reino que dejases mudos a tus enemigos bajándote de la cruz, acabando con los ricos injustos, suprimiendo los sufrimientos de los pobres? ¿Es que no puedes? Dice Jesús: sí puedo. Pondrían tu nombre y tu imagen en el pináculo del mundo si dieses escuelas, hospitales, a tantas familias que sufren o que necesitan promocionarse. Dice Jesús: sí puedo. Entonces es muy claro, Cristo. Baja de la cruz, escapa de tus tormentos, desclava tus clavos y quita la cruz de los que sufren, y nos quitas a todos nuestros clavos que nos hieren el cuerpo y el alma, y quitaremos la injusticia del mundo y liberaremos a tantos oprimidos. Dice Jesús: sí puedo, pero no quiero. Se han bajado de la cruz muchos hombres y mujeres honrados, muchos padres y madres cristianos que no quieren la carga de hijos o de sus ancianos. Ya muchos consiguieron dar la vuelta a la tortilla y hacerse la suya propia, aplastando ahora a los otros en nombre de la igualdad. Ya los cristianos se han quitado de encima la confesión sacramental, el 6º mandamiento, el tener una ley de Dios, y no por eso han alcanzado paraísos. Ahora fue la desbandada de los defraudados, los nostálgicos, los fanáticos, los extremistas, los que a sí mismos se situaron fuera de toda ley. Han dado su patada contra el aguijón de la religión, del evangelio, de la cordura, de la fe que sostiene y alienta, y les queda ahora morir como los perros. Jesús, ahora te lo pido yo, no te bajes de la cruz.
aguanta. Ayúdanos desde ahí a aguantar nosotros. Creemos en ti, precisamente porque no te bajaste de la cruz. Tu poder fue precisamente el no bajar. No nos dejes caer en la tentación de bajarnos de nuestras cruces, pretendiendo paraísos falaces. En cuanto a ti, buen ladrón, enséñanos el arte de acabar robando, siquiera en el último instante, ese paraíso del verdadero reino de Dios, aunque requiera primero la muerte, y la tal muerte. Jesús mío, saber que todo eso será contigo ya nos da sentido para seguir ahora subidos y clavados en nuestra cruz. Tercera palabra. Mujer, mira a tu hijo. Hijo, esa es tu madre. E enlazando con la venganza de Dios, tenemos a Jesús dándonos a su madre. El más duro desprendimiento de Jesús, porque ya no son sus ropas que se reparten los soldados, el perdón o el paraíso que Él otorga. Ahora da lo más tierno de su afecto, a su madre. Sabe el trueque tan desventajoso que significa y que hará a su madre más dolorosa si cabe. Pero son las formas de venganza en las que se desenvuelve el corazón de Cristo, el amor de Dios. ¿Qué pasa hoy a los creyentes que han perdido tanta fuerza en su corazón? Que siguen ahí pero que no se les nota. Comenta un autor que Cristo se cuidó de no nombrar a la madre en aquella famosa parábola del hijo que se marcha. Y se responde, es que no tenía madre, que si llega a tenerla, no se va. Y San Alfonso María de Ligorio, el autor del libro Las Glorias de María, llega a decir que de María nunca se dice bastante. ¿Es posible que el movimiento pendular de la humanidad haya rechazado estas emociones exuberantes, afectivas, que llegaron a cantar el Divina Virgen, rompiendo aún los moldes básicos de un culto amoroso a María, que llegara a hacerla diosa? Y ese péndulo haya alejado de su centro a María. Está bien que se sepa que de María se puede decir lo que se puede decir, y no más, como declara constitucionalmente la Iglesia, que el lugar de María es insustituible, pero que María no es la Redentora, porque solo Cristo es el Redentor. Y esta palabra de Cristo en la cruz nos deja bien situada en su lugar a la mujer de la redención, la del Génesis, vehículo e instrumento para la redención que anuncia Dios tras el pecado primordial. Jesús le dirá por lo mismo, mujer, mira a tu hijo. Auténtica declaración de Jesús de que María no es solo su madre, sino la mujer sin la cual no se hubieran cubierto los proyectos redentores de Dios. La mujer sin la cual Cristo, el descendiente que aplasta a la serpiente infernal, no estaría en la historia. Y por tanto, ella no es redentora, pero ella es instrumento de Dios para la redención de Cristo. Ella no es diosa, pero es la persona humana más cercana a Dios, porque fue su propia madre, y la mujer del sí, que aceptó sin condiciones los planes de Dios. La Iglesia, el auténtico discípulo amado que está pretendiendo describir San Juan, recibe el encargo de ver en María a su madre. En su madre, su maestra, su impulso, su guía, su modelo ejemplar. La mujer necesaria para aquellos pasos titubeantes
de unos pobres hombres que han de llevar a Cristo en la Iglesia al mundo entero, para que el mundo se salve. Y ella, la que mejor conoce al corazón de su hijo, sus sentimientos, deseos, proyectos, tiene que estar de tutora y madre. Los que vivimos aquella preciosa experiencia de que el mes de mayo se metía sin sentir por los poros, de que en la casa familiar, en el colegio, en los templos, en los rosarios de la aurora, explotaba una primavera llena de flores a María, y que su imagen puesta delante de maneras diversas se adentraba en nuestro sentir. Sabemos que hoy tenemos unas raíces mucho más hincadas en la médula del alma y que de ahí brota con exuberancia nuestro árbol en que Jesucristo vive y se desarrolla mejor. Pero es que ahí está el hecho de que hasta ese pueblo de incultura cristiana que ha abandonado a la Iglesia, a Cristo, a Dios, y que así ha llegado a no saber el mismo hombre qué es ni a dónde va, todavía se aferra a la patrona de su pueblo, a su medalla de la Virgen, a sus devociones populares, aun las que se van a los extremos. Por eso el pueblo se ha llevado a María consigo, a su casa por suya, ya sea Fuensanta, de los desamparados, de los dolores, de la esperanza, del rocío que deja sus gotas en el alma, de las angustias, del mayor dolor, de la estrella de los mares, de la brújula en la oscuridad, y deja ese pueblo en su incultura, que le quiten los Cristos crucificados, que son la base, pero se toman el encargo de llevarse a María consigo, porque el mundo no puede vivir sin la madre, sin la ternura, la cercanía, el amor de la que siempre tiene extendido su manto de madre milagrosa, inmaculada, a la que nadie le toque, porque eso rebasaría la necesidad vital del corazón humano. Y María se tiene tomado muy en serio ese encargo de su hijo. Ella lleva el corazón partido por las 7 espadas, pero ella nos acoge como hijos y nos va protegiendo. Y sabe que antes o después, el mismo descreído acaba lanzando ese suspiro y grito necesario de su alma. Madre mía. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Doble misterio. El sentimiento intenso de Jesús que recurre precisamente a este Salmo 21 para expresar la intensidad de su dolor y que lo exprese así en interrogación. Esta palabra de Jesús indica la soledad espantosa que experimentó en la cruz. Terrible abandono. Nos extraña, ¿verdad? Y sin embargo, qué maravilla y consuelo supone para nosotros que experimentamos situaciones semejantes. Todavía el común de los mortales lo experimenta en otro nivel, que, aunque parezca supremo, no es, ni mucho menos, el que experimentan los místicos. Algo inenarrable, porque es una apariencia viva de un Dios que se ha apartado, como separado de Dios, dice San Ignacio de Loyola. En la descripción de la desolación espiritual que da este santo, que nada tiene que ver con depresión, desánimo, soledad, el alma se siente sin fe, sin esperanza, sin amor, sin fuerzas, tibia, perezosa. Todo es oscuridad. Pero cuando eso está en la línea de la experiencia mística, en realidad hay una plena seguridad de que Dios está ahí, aunque no se siente y aunque se sienta lo contrario.
De hecho, el Salmo 21, que va expresando todos los dolores y duras experiencias del autor, va teniendo de vez en cuando unas plataformas de confianza, consuelo, seguridad de ese mismo Dios que no deja a los que Él ama. Por eso el doble misterio, abandono y confianza simultáneas, como apartada de Dios, pero orando a Dios, dejándose echar en Dios y descansar en Él, a buen seguro de que Dios no abandona. Por eso está esa palabra en interrogante. No es una queja, no es ese pensamiento popular: ¿qué habré hecho yo a Dios? Como si el sentimiento que me embarga fuera una venganza o castigo de Dios por una culpa mía. En Cristo es oración, no queja ni protesta. Es ese punto en que ya no le queda nada a que agarrarse y ahora se vuelve a Dios y suplica. Es la oración del verdadero creyente en sus duras experiencias de desolación espiritual, cuando parecería que se le ha cerrado el cielo y sin embargo recurre al cielo. Queja, si entendemos la queja amorosa de un enamorado que se siente menos querido y busca sin embargo el amor primero, sí. Si es la queja suplicante de un hijo que más necesita de su padre, cuando parece que su padre está indiferente ante sus males y acude precisamente a ese padre porque espera todo de él, entonces fue queja la de Jesús. Queja de oración, confianza absoluta. Cuando el Papa Benedicto XVI acude a visitar los antiguos espantosos campos de exterminio nazis, dice en voz alta: ¿dónde estaba Dios? Los periodistas, que no entienden el lenguaje de un hombre de Dios, interpretan y publican en primera página la foto de aquella visita y la palabra escandalosa del Papa. Y precisamente Benedicto XVI estaba haciendo una oración, la de la criatura desbordada por aquella macabra visión, la palabra honda de un hombre de fe ante el misterio inexplicable del dolor. El día que los humanos perdamos la capacidad de orar y de reposar nuestra angustia en el corazón de Dios, nos desesperaremos. Nos desesperaremos. Habremos perdido la referencia esencial del alma. Y esto es lo terrible de este momento histórico, en que la memez humana ha creído estar más libre cuando pretende quitar de en medio a Dios. Quinta palabra: tengo sed. En ese dolorido rezo de Jesús, que ha experimentado la misteriosa ausencia de Dios, Jesús ha rezado y ha quedado serenamente mirando su vida y su historia, y encuentra un sentimiento ardiente de sed. Tengo sed. Es como un resumen de sensaciones de su vida. Vino al mundo para llenar al mundo del manantial de la gracia y muere lanzado por ese mundo hacia lo alto. El mundo no lo quiere y Dios desde ese alto tampoco sale al paso. Ha perdido mucha sangre, una fiebre altísima por todo el traumatismo de su cuerpo le ha producido una sed real rabiosa. La lengua se le pega al paladar, sus labios son como una tea. Instintivamente susurra ese tengo sed, porque verdaderamente la tiene. Cierto que le abrasa la sed natural, pero hay otra sed que no mitiga su angustia en esos momentos.
el trabajo realizado con aquel pueblo, el amor efectivo con que se acercó a los pobres, pecadores, enfermos y a toda clase de necesidad, no ha sido correspondido. Una vida dedicada a dar, y no ha recibido más respuesta que la que ahora mismo tiene delante, y eso provoca sed ardiente. Tengo sed. Es palabra que pronunciamos todos los mortales. Ansiamos mucho más de lo que recibimos. El egoísmo propio y ajeno nos conduce a una espantosa sed. Ni en la familia, ni en la amistad, ni en la forma de comunidad y en comunicación en que no nos desenvolvemos, llega a quedar saciada nuestra sed legítima de correspondencia. Otras veces no tan legítima, cuando es mi propio egoísmo, mi encerramiento en mi pequeño mundo, la que provoca esta ansiedad. Tengo sed de sentirme persona y no instrumento. Tengo sed de ser amada sin que pretendan poseerme, de ser yo capaz de amar a fondo perdido, de que el vecino se haga cargo de mi sed y yo de la suya, pero volando los dos con la libertad del pájaro y no esclavizados a ridículos modos que coartan, que obligan a replegarse para defender un último bastión de sí mismo. Tengo sed de una fe desprendida, que no utilice a Dios, sino que vaya solo a amar y servir, que esté convencido de que viene no a ser servido, sino a servir, pero no a que cada cual, yendo a lo suyo, no tome en consideración que el amor es reciprocidad y no ordeñar la ubre del bueno, del justo, del que pretende tener un corazón abierto. Tengo sed de un mundo más humano, más justo, más comprensivo, que tome más en consideración a los necesitados de cualquier tipo, sin demagogias con la palabra pobres, sino descubriendo otras terribles pobrezas que no aparecen tanto y que socialmente quedan impermeables al sentir de muchos. Tengo sed ardiente de un mundo sin guerras, sin facciones políticas, ni sociales, ni religiosas, ni regionales, ni partidistas, sin el negocio trágico de la vida de los no nacidos y de los ancianos inútiles para producir, ni en la inconsciencia del sexo bruto, y sin contenido, de un hedonismo destructor de la persona. Tengo sed, me abrazo de sed, vivo así en la propia sed de Jesús, que está casi expirando y el mundo se divierte blasfemadamente a su costa. Séptima palabra. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Hasta última hora, siempre abandonado en el Padre, orando, echándose en sus brazos, sintiéndose filialmente acogido y sintiéndose en el calor del corazón del Padre. ¿Niega todo esto la realidad de su pasión terrible, su agonía del huerto sin que pase el cáliz espantoso o el abandono expresado en las horas difíciles de la cruz? No niega nada, reafirma su fe, que nunca dudó, que nunca declinó, que siempre estuvo firme, aunque no hubiera facilidades devotas de la fe. Tuvo la fe, con mayúscula, la que sigue intacta cuando alrededor falla todo y hasta cuando parece que Dios no lo escucha, porque la fe, al revés de lo que creen algunos, es más verdadera fe, como tal fe, cuando se vive en la oscuridad. La fe, que está viva en medio de la duda, no solo que está viva, sino que se acendra, que echa raíces,
que se adentra mucho más en lo sincero de la fe. Cuando la fe está vivida en el amor, y el amor no depende de estar en triunfo o debajo de la losa, cuando el amor es amor a fondo perdido, y no porque se reciben prebendas afectivas o compensatorias. En tus manos pongo mi espíritu, es toda una palabra de gozo y confianza. Es que realmente te entrego libremente mi vida. Es que te la doy con el mayor gozo. Es que no doy por fracasado ni perdido ni un solo instante de mi vida, de mis actos, de mis sufrimientos, de mi obediencia, de no haber hecho nunca lo que a mí me hubiera parecido, de no abominar haber sido mandado y haber obedecido como el modo más perfecto del amor. Obediente en Nazaret, sumiso, sometido a unos padres que objetivamente eran menos que él. Eso lo decimos nosotros que vemos ya la película empezando por el final. Obedeció, se sometió, como un niño normal se somete a sus padres, a sus maestros, a sus mayores. Obedeció en su salida al mundo, cuando Dios puso en él el impulso porque era el momento de Dios. Y no hizo nada por su cuenta, sino lo que vio hacer al Padre. Nunca sabremos cómo hubiera hecho Jesús de otra manera, porque a Jesús solo se le puede entender y conocer por lo que realmente fue, por lo que hizo, por lo que no hizo, o cuando lo hizo. No tuvo la sensación de que no debían mandar sobre él, y que él no aceptara que le mandaran, porque lo que tuvo muy claro es que vino a servir, y no a ser servido. Obedeció y se plegó en el huerto a aquel cáliz que no quería, que tanto rogó insistentemente que pasara de él, y no pasó, aunque dice la Escritura que fue escuchado por su obediencia. Y nosotros nos quedamos perplejos, preguntándonos, ¿y cómo cuando le escuchó Dios? Dándole más vigor en la fe seca y dolorosa de todas aquellas horas que venían detrás y que eran como fantasmas amenazadoras. Tan le escuchó que fue él, en figura casi espectral, tras el sudor de sangre, el que puso en pie a los apóstoles dormidos para encontrarse al traidor y a sus huestes que venían a prenderle. Obedeció, todo quedó cumplido, obedeciendo, dejándose mandar hasta la muerte. Ahora sabe que es él quien entrega su vida, nadie se la quita. Y Jesús, el que no desclavó sus brazos para bajar de la cruz cuando le retaron desde abajo, ahora desclava sus brazos para adelantarlos en gestos de oblación y holocausto de su vida, siendo él personalmente quien alarga esos brazos hacia adelante para decirle al Padre: toma, en tus manos deposito mi alma. Oblación libre, voluntaria, generosa, final. Ya lo he hecho todo y por tanto ya no queda más. La obra está perfecta, concluida. Entonces inclina la cabeza y luego expira. No al revés, porque no fue vencido por la muerte, venció él a la muerte y la mantuvo a raya hasta que hubo llegado exactamente el momento de su hora. Sexta palabra: todo cumplido. Es el grito del triunfo. Bueno, propiamente grito no es, porque a Jesús no le sale más que un hilito de voz, porque ya no puede apenas tener aire en sus pulmones. Pero me suena a grito inmenso, hondo, profundo, y grito de victoria. Sediento como está, con esa sed que es más un vacío, un fracaso de su obra, sin embargo es la gran expresión de victoria.
Ha tenido Jesús tiempo de hacer una pasada por toda su vida, por cada una de sus acciones y palabras, conforme a lo recibido de Dios. Ha perdonado todo a todos, ha prometido su reino al ladrón de última hora, ha dado a su madre, ha quedado tan desnudo de alma como de cuerpo, que ni siquiera experimenta el calor o la aprobación de Dios. Como dije en otro momento, ni los hombres lo quieren, ni Dios lo arropa. Pero sabe él que todo lo ha hecho como lo tenía que hacer, y ahí lo dice. Es la plena satisfacción de un hombre cabal. Es la rendición de cuentas ante Dios, ante quien las cosas son como son. Es el último balance que comunica a su Padre, y con esa clarividencia de la muerte encima. Es su gozoso misión cumplida. La vida de Jesús fue estar cumpliendo siempre lo que quería el Padre, todo exactamente como el Padre quiso, todo siendo en la verdad, sin trampa ni cartón, sin demagogias de los que se creen hacer la voluntad de Dios, mientras atropellan principios básicos del amor. El programa de Jesús fue obedecer y su vida sumisión. Un hombre, todo un hombre. Lo que Pilato dijo con sentido tan estúpido y sin embargo, sin imaginarlo, profético. Un hombre al que hoy se le consideraría un bobo de pies a cabeza, porque se dejó pisar para él no pisar a nadie. Fuera de la estupidez de muchos que recurren tan fácilmente al inexistente látigo, que fue expresión simbólica del simbólico Juan, para traer a la mente de sus lectores una figura mesiánica, tan antigua como distinta en su origen. Ya desde antes se usó conmigo quienes querían presentar la maldad de los curas. No es nada original de quienes hoy la siguen utilizando para sus provechos, para justificar sus cóleras, tan extremadamente distintas de aquel todo un hombre que fue Jesús, el verdadero Hijo de Dios. Para un moderno, Cristo es el hombre sin personalidad. No fue a atacar, y cuando tuvo que discutir fue porque la verdad de Dios se había puesto en juego. El que tantas veces prefirió pasar a la otra orilla antes que buscar camorra. Un hombrecillo que se dejó vencer, ser vituperado, hacer silencio, antes que presentar pecho. Él lo presentó luego mucho más al vivo. Ahí está su corazón, para amar, nunca para presentar batalla. Se rebeló contra la injusticia cuando tocaba a los demás, pero no para defenderse de la injusticia de su condena, ante una muerte absurda, ante una agonía de horas. Empleó ese tiempo en perdonar, en dar y orar. Un hombre pasado de moda, porque hoy hay que sacar la cabeza, aunque sea pisando al vecino. Y quien así lo hace es el valiente, el que sabe vivir, el que denuncia, el que pega el puñetazo en la mesa, el que protesta airadamente y justificadamente, piensa cada uno en su favor. Y ese es el que hoy tiene valores añadidos ante la sociedad. Jesús fue el niño inútil bueno, que antes que disgustar, que molestar, herir, tomar partido, caiga quien caiga, prefiere ser el mismo quien padece la humillación, la burla, la media palabra hiriente y el juicio negativo del violento. En el Evangelio del convite de Betania es el que defraudó a Judas, porque
Jesús no regañó a María, la hermana de Lázaro, cuando aludía a Judas por pura demagogia a la defensa de los pobres. Ya se encarga Juan de desenmascarar y decir que es que Judas era ladrón y que los pobres nada le importaban. Es verdad que Jesús parece que vino al mundo a recibir las bofetadas, y no van muy lejos los que los expresan así, porque quieren decir que Jesús no dio ninguna ni para defenderse. El todo cumplido y cumplido sin rechistar, con el alma muy limpia y el corazón en la mano, ese fue el dueño. El que es dueño de sí, el que no está al pairo del primer impulso, el que se le viene, el que contó 20, 40 y 100 antes de hablar, y no tuvo que contar ni uno cuando se trató de ir a hacer el bien. Todo cumplido es la palabra testamento más feliz que se ha pronunciado en la historia y de la que participan cuantos están en los umbrales de la muerte y pueden sintetizar así su propia vida. Los hijos de Dios, con la panorámica resumen de la suma delicadeza, el sumo amor, el sumo sufrimiento, el sumo perdón, la suma grandeza, el sumo equilibrio de todo su ser. El triunfo de la obediencia a Dios, por plena responsabilidad. Hoy dirían los listos, hombre subdesarrollado, no competitivo. Lo que no entienden ni entenderán nada de lo que es ser verdaderamente feliz, porque todo lo he cumplido.